Saludos, bendiciones. A continuación vamos a ver un video tutorial de Microsoft SQL Server en el cual vamos a estar aprendiendo acerca de la sentencia insert. La sentencia insert into se utiliza para insertar nuevas filas en una tabla. La palabra insert into significa insertar en. Es posible insertar una nueva fila en una tabla de dos formas distintas. Tenemos el primer ejemplo. Digo, insert into, nombre de la tabla. Values significa valuar o asignarle el valor que yo quiero que tenga contenido esa tabla. Supongamos que nuestra tabla tiene 3 campos. Entonces tengo valor 1 para el campo 1, valor 2 para el campo 2, valor 3 para el campo 3 y así sucesivamente. Para diferentes cantidades de campos, diferentes valores. En el ejemplo 2 tenemos insert into, o sea, inserta en, pongo el nombre de la tabla, abro un paréntesis y voy a mencionar cada una de las columnas o de los campos que contiene esa tabla. Aquí en este ejemplo tengo columna 1, columna 2 y columna 3. Eso va a depender del número de campos que tenga mi tabla. Y debajo dice values, o sea, valorar o evaluar o asignarle un valor. Abro un paréntesis, digo valor 1 para la columna 1, valor 2 para la columna 2, valor 3 para la columna 3 y así sucesivamente dependiendo de los campos que tenga la tabla. Aquí también podemos ver otro ejemplo. Tengo la tabla cliente y tengo la tabla factura. Supongamos que mi tabla cliente tiene el campo ID cliente, tenga el campo non cliente, el campo AP cliente y el campo C cliente. Entonces, estos registros que estamos viendo en pantalla vamos a insertarlo. Vamos a hacer ese ejemplo para aprender a cómo insertar información dentro de una tabla. En el ejemplo 2 de la tabla factura tenemos el campo non factura, fe factura, non cliente y usuario. Entonces, en esas dos tablas vamos a insertar esos valores que estamos viendo en pantalla. Para eso voy a abrir mi SQL que está aquí en mi escritorio. Doy doble clic, le doy a conectar y voy a decir new query o nueva consulta. Es importante destacar o señalarle que yo debo elegir la base de datos en la cual yo quiero trabajar. En este caso yo tengo creada la base de datos llamada prueba. Entonces debo buscar aquí la base de datos llamada prueba para que los comandos que yo esté utilizando se me almacenen en esa base de datos. Base de datos prueba. Entonces voy a insertar. Voy a insertar información en mi tabla cliente. Insertar información, tabla cliente. Entonces, para yo insertar en esa tabla, voy a decir lo siguiente. Vamos a hacerlo de dos maneras. Como pudimos ver anteriormente cuando iniciamos el video. La primera forma que yo voy a utilizar es diciendo insert into, insértame en.
La tabla a la cual yo quiero insertarle información es la tabla cliente. Bien, entonces digo que me evalúe los datos, abro un paréntesis, cierro un paréntesis y voy a decir que el valor 1 va a ser el siguiente. El valor 1 es ID cliente, y para ese ID de cliente yo le voy a dar el valor de 0718. Pongo una coma, hablo comillas simples, dos comillas simples, y dentro de esas dos comillas simples yo voy a poner la información en la cual yo quiero almacenar en esa base de datos, en esa tabla. El otro campo que sigue es el campo nombre de cliente, y voy a decir que el nombre de cliente será Juan. Una coma, abro una comilla simple, otra comilla simple, y dentro de esas dos comillas simples yo voy a poner la otra información que yo quiero almacenar. El otro campo siguiente es apellido cliente, le voy a poner Pérez. Y por último, mi tabla cliente, como tiene 4 campos, yo solamente puedo poner ahí 4 valores diferentes. Pongo una coma, pongo comillas simples, y dentro de esas dos comillas simples pongo mi valor. El valor que voy a almacenar en ese campo es 054 01 47 047 0. Bien, inmediatamente yo hago esto, selecciono todos esos códigos y voy aquí a la donde dice execute, significa ejecutar, y vemos que dice one root affect, o sea que una fila ha sido afectada. Seguimos insertando de otra manera más información en mi tabla cliente. Vamos a hacerlo de la otra manera, en la cual yo digo qué tabla y en cuáles campos voy a insertar esas informaciones. Otra manera es insert into tabla cliente, y le voy a decir cuáles son los campos en los cuales yo quiero insertar esa información. El primer campo de esa tabla cliente es ID de cliente. Pongo una coma. El siguiente campo en el cual yo puedo o yo quiero insertar información es el campo nombre cliente. Pongo una coma. Siguiente campo, AP cliente. Pongo una coma. Y por último, el campo cédula cliente. Ahí ya yo definí cada uno de los campos en los cuales yo quiero insertar la información. Yo recomiendo utilizar este y no el primero, porque así yo le doy una orden a la sentencia y puedo insertar con más precisión las informaciones que yo quiero guardar en la tabla. Bien, una vez que ponga esos campos, salto la línea y digo values, o sea, evalúame los siguientes valores. Abro un paréntesis, cierro un paréntesis, y dentro de esos dos paréntesis yo voy a empezar a asignarle los valores. Voy a decir que en el campo ID cliente yo quiero que ese ID de cliente sea 1223. Pongo dos comillas simples y digo 1223. Pongo una coma, dos comillas simples, y dentro de esas dos comillas simples voy a poner el nombre del cliente. En este caso es Pedro. Pongo una coma y abro dos comillas simples nuevamente. Y digo
que en el apellido del cliente yo quiero que se almacene el apellido Rojas. Me falta un último campo que es la cédula. Entonces pongo coma, dos comillas simples, y dentro de esas dos comillas simples yo voy a poner la información que yo quiero. Para el campo cédula cliente yo voy a poner 043 guión 2033 670-4. Entonces, una vez que ya yo pongo esa información, selecciono esos códigos y le voy a dar a donde dice execute, significa ejecutar. Cuando ejecuto esos comandos me dice one root affect, o sea, una fila afectada. O sea, ya yo tengo en mi tabla, tengo guardado esta información y tengo guardado esta información. Ya para concluir, voy a insertar una última información. Digo insert into, insértame en. Escribo el nombre de la tabla, que es cliente, y luego digo que abro un paréntesis, cierro un paréntesis, voy a definir los campos en los cuales yo voy a insertar esa información. Digo ID cliente, coma, nombre de cliente, coma, AP cliente, coma, y por último cédula del cliente. Después salto la línea y digo values o valúame los valores que yo le voy a dar a cada uno de esos campos. Abro paréntesis, cierro paréntesis y voy a empezar a definir la información que yo voy a almacenar en esos campos. Voy a poner comillas simples. Pongo mi comilla simple y digo que el ID de cliente va a ser 1260. Pongo una coma, comillas simples, nombre María, pongo una coma, comillas simples, y en el apellido voy a decir Mora, una coma, comillas simples, y por último la cédula va a ser igual a 402 213 40 89-4. Una vez que pongo esa información, selecciono todos esos códigos y voy aquí a esa parte donde dice execute, ejecutar, y ejecuto. Dice un root affect, una fila afectada. Entonces, si yo quiero ver si esa información en sí está almacenada en mi base de datos, yo voy a hacer uso de mi comando select para confirmar que esos campos se han almacenado satisfactoriamente. Select asterisco from tabla clientes. Selecciono esos comandos, le doy a ejecutar y aquí podemos ver que toda esta información que yo tengo aquí se ha almacenado en mi base de datos, en mi tabla cliente, sin ningún tipo de dificultad. Entonces espero que este video le haya servido para que ustedes puedan aprender acerca del comando insert. Nos quedó la tabla factura. Lo vamos a dejar para que ustedes puedan repasar, puedan ejercitarse. Entonces lo dejamos a opción de ustedes para que puedan practicar. Que pueden crear la tabla factura y empezar a insertarles diferentes datos. Vamos a dejar este video hasta aquí y espero que les saquen
el mayor de los provechos. Bye.